Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Redacción de Poesía Contemporánea. Esta semana vamos a contar con dos videos. El primero es este, en el cual vamos a hacer una revisión de las actividades y de los temas que hemos abordado hasta el momento. Y el video que ya conocen, el video de orientación de la semana 4, en el que se indican cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Primeramente, vamos a analizar el cronograma de actividades. Hasta el momento hemos cumplido con las actividades de la semana introductoria a la semana 3. Recuerden que la fecha límite de envío para la semana 1 a la semana 4 es el 13 de septiembre hasta las 23:59 horas. En el caso de la semana 5 y 6, la fecha límite es el 27 de septiembre en el mismo horario. En el caso de la semana 7, el proyecto final, nuestra fecha límite será el 2 de octubre hasta las 23:59 horas. Y para la evaluación final, la semana 8, tendremos disponible hasta el 5 de octubre hasta las 11:59 horas. Hasta el momento hemos abordado los siguientes temas: poesía y corrientes literarias, los conceptos básicos en poesía, sus niveles de análisis, la poesía clásica y las figuras literarias. Vamos a repasar un poquito y muy brevemente cuáles fueron los temas que abordamos. Primero, debimos de establecer cuál es el punto principal en cuanto a la poesía. ¿Cómo voy a diferenciar a la poesía? Bueno, tiene una característica muy importante: el ritmo, del cual viene el verso. Estos elementos vamos a analizarlos posteriormente. Sin embargo, lo más importante para poder analizar un poema es este ritmo. La poesía, como ustedes la han definido, tiene múltiples perspectivas. La poesía se considera como una expresión artística de la belleza a través de las palabras, que va a estar sometida a ritmo y a una medida determinada. Esto quiere decir que la poesía da al lenguaje musicalidad, sonoridad y armonía. Entonces debemos de concebir a la poesía como este medio de expresión artística a través de las palabras. Muy bien, ahora, ¿cuál es la diferencia que va a existir entre los diferentes tipos de poesía? Tenemos la poesía lírica, que es subjetiva. El poeta la utiliza para comunicar al lector sus sentimientos. Sin embargo, también hay poesía épica, que va a ser objetiva. El narrador va a contar hechos y hazañas. Y la poesía dramática, aquella que tiene como finalidad la representación, va a exponer sentimientos íntimos y el poeta desaparece detrás de los personajes que representan ese drama. ¿Cuál estamos trabajando en esta asignatura? La poesía lírica. Vamos a trabajar con elementos subjetivos, es decir, lo más importante va a ser tú como autor. Bien, ahora, los conceptos básicos en poesía. El poema va a tener 4 elementos muy importantes: los versos, el ritmo, las estrofas y las rimas. Vamos a abordar un poquito en cuanto al análisis de estas. Ahora, primero, vamos a analizar cuáles son las estructuras básicas del texto poético en verso. Primero, el verso va a ser cada una de las líneas del poema. Va a necesitar de otros versos para comunicar algo. De igual forma, la estrofa, que es el conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. Ahora, la unión de todos estos nos va a dar como resultado el poema. Y por último, el poema, que es unidad mayor con mensaje completo. Muy bien, vamos a analizar brevemente esto. Acá tengo unos versos. Tengo en total 4 versos. Estos versos van a conformar una estrofa. Si tuviera más estrofas, estaría conformando un poema. Entonces, lo primero que tienen que analizar: cada línea, por decirlo de alguna manera, del poema va a ser un verso. En conjunto van a formar una estrofa. Ahora, la rima es la coincidencia final del sonido entre dos o más versos, considerando la última vocal acentuada. Cuando la repetición es de todos los sonidos, hablamos de una rima consonante. Por ejemplo, consuelo, tu nombre me sabía igual que un caramelo. Podemos ver el ejemplo de cómo coinciden directamente. Ahora, coinciden en todos los sonidos, vocales y consonantes. Entonces, va a ser una rima consonante. La otra forma de la rima es cuando solo coinciden las vocales. Entonces estaremos hablando de una rima asonante. Ejemplo: al llegar la medianoche y romper en llanto el niño,
las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Ok, estamos analizando que solamente las vocales coinciden, entonces estamos trabajando con una rima asonante. Muy bien, ahora el ritmo se va a producir por el número de sílabas de los versos, entonces tendremos que hacer nuestra división silábica y verificar la distribución de estos acentos y la reiteración de palabras o versos en un poema. Ejemplo, hay una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien, allá sobre el horizonte. ¿Dónde están los elementos que se están relacionando en valla, en muralla, a pesar de que no se encuentra al final, desde el monte hasta la playa? Y de igual forma monte y horizonte. Tengo estos elementos que le van a dar sonoridad al poema, entonces estas van a ser las diferencias entre rima y ritmo. De igual forma, ¿cómo voy a analizar un poema? Esto lo abordamos en el cuestionario 1.3. Número 1. Definir si es lírica o épica, de acuerdo a la clasificación que ya analizamos. En cuanto a la versificación, verificar el ritmo, la clasificación de versos, si es arte mayor o arte menor, las rimas y las pausas, el tipo de estrofas y la estructura del poema. Esto lo abordamos previamente y de igual forma se encuentra con mayor especificación en las descripciones de sus evidencias. Ahora, en cuanto a la poesía clásica, tenemos algo muy importante. ¿De dónde va a surgir? De la antigüedad. ¿Por qué? Porque estos textos líricos trataban de explicar algo, trataban de expresar un sentimiento. ¿De quién? Obviamente del autor. ¿Dónde tiene el mayor auge? En la cultura griega y posteriormente en la cultura romana. ¿Por qué? Porque es en este momento en el cual se va a generar una expresión considerando la naturaleza y considerando el entorno del autor. Posteriormente va a ir evolucionando la poesía hasta llegar a lo que conocemos en la actualidad, bien, la poesía contemporánea. De igual forma, vamos a trabajar con las figuras retóricas. Esto para la actividad 2.2. La poesía es el género más intenso y se va a concentrar en el lenguaje poético. ¿Por qué? Porque va a evocar imágenes sensoriales. Es decir, cuando yo esté analizando mi poema, esas palabras que encontré dentro del poema me van a dirigir a algo. La poesía fue escrita para ser cantada, sin embargo en la actualidad pues la poesía no se canta, pero sí conserva esos elementos de musicalidad. Ahora, el uso del lenguaje poético tiene diversas características para destacar cierto atributo, para despertar emociones, para embellecer el lenguaje y crear la belleza, es decir, si lo relaciono con las funciones del lenguaje, su finalidad es poética y obviamente un conjunto de elementos que permiten desarrollarse a través del lenguaje poético. Es muy importante que igual consideremos que el lenguaje poético va a hacer uso de recursos o figuras que pueden ser consideradas literarias, estilísticas, retóricas, figurativas. De igual forma tenemos la clasificación de tropos. Se van a dividir en múltiples perspectivas. Tenemos acá 33 figuras retóricas. Podemos utilizarlas o no, eso va a depender de la finalidad que tengas como autor. Obviamente, cómo quieres expresarlo, a través de figuras fonéticas, a través de figuras sintácticas, a través de tropos o bien a través de figuras lógicas. Esto es lo que hemos abordado hasta el momento. Para la semana 4 vamos a trabajar con el foro de inspiración poética y vamos a trabajar con la primera fase de nuestro proyecto integrador. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o mensaje directo en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.